Bendecidos con toda bendición, gracia y paz. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da, nos brinda, nos regala de poder participar en este servicio de la predicación de la palabra, y estamos contentos de poder compartir y exponer de alguna manera la palabra de Dios aquí en el lugar que nos toque, ¿no? Siempre servir a Dios es un privilegio, es una honra, es un honor. Y bueno, me toca a mí en este día sábado compartir esta palabra, ¿no? Compartir esta palabra de gracia. Estamos también esperando que los amigos se conecten, se preparen, todos los que siempre están conectados, los amigos, pastores, amigos de otros lugares también. Así que, como te decía, también quiero recordarte que salimos por Facebook, por Instagram, por TikTok, pero también estamos saliendo por Radio Gracia Masiva, JMA, y nuestra programación es muy buena porque tiene predicadores de diferentes países. Todos hablamos el mismo mensaje, el mismo lenguaje, que tiene que ver con el evangelio completo. El evangelio completo, que es el evangelio de la gracia, el evangelio que, están conectados. A ver si me pueden avisar si se escucha bien, si está saliendo bien el audio. Bendecido Pastor Ricardo de Chile, le damos gracias a Dios por tu vida también siempre. Y estábamos diciendo que la radio Gracia Masiva está muy buena porque tiene pastores de diferentes países, y claro que sí, todos hablamos lo mismo, y tiene que ver con el evangelio completo, el evangelio de la gracia, el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, el evangelio de la incircuncisión, ¿no? Y esto tiene que ver que es por gracia, ¿no? Por medio del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y al quitar el pecado de nosotros, Él toma nuestro lugar, quita el pecado, y junto con quitar el pecado, quita también todas las maldiciones que nos correspondía a ti y a mí. ¿Se está escuchando bien? ¿El audio sale bien? ¿Se escucha bien? Si algún amigo me puede decir si sale bien el audio. Así que le damos gracias a Dios por los que están conectados. Yo no puedo ver acá si está la luz. Sí, está la luz encendida. Así que ok, sigo. Quiero compartir esta palabra. Recordad que esta serie se llama Mi futuro está bendecido. Nuestro futuro está bendecido. Gracias, Pastor Federico Lara. Gracias, sí, es siempre complicado cuando uno graba, chequear si está bien el audio, ¿no? Cuando uno graba solo. Nuestro futuro está bendecido. La serie, este tema muy importante, la bendición. Y quiero ir rápido al libro de Génesis, capítulo 4. Capítulo 4 de Génesis. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo,
eh, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, dice, ¿no? De las ovejas, ¿no? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y cayó su semblante, ¿no? Entonces, ok, acá vemos muy buena esta enseñanza. Génesis capítulo 4. Vemos como en el principio de la creación ya Dios se manejaba, podemos decir, mirando, chequeando las ofrendas, ¿no? Las ofrendas. Y fíjate, algo muy importante en este mensaje, en esta enseñanza, capítulo 4 del libro de Génesis. En ningún lugar dice que Dios quería bendecir más a uno, o quería hacer diferencia. De la manera que está escrito el pasaje, claro que sí, hay como una pequeña mirada, pero en ningún momento Dios iba a bendecir a uno más que el otro. En ningún momento Dios iba a, a castigar o iba a hacer algo para que a uno le vaya mejor que al otro. Lo que tiene que ver con las ofrendas, Adán seguramente le enseñó a sus hijos que tenían que honrar a Dios, porque Dios es el dador de la vida. Dios es el dador de la vida. Y en el día de hoy es muy importante valorar a Dios y al valor que Dios, a qué cosas Dios le da valor, ¿no? Por alguna razón la mirada del ser humano se desvió un poco del centro de la vida, que es la esencia, que es la vida misma. Nosotros hace unos meses atrás estaba yo mirando un video en donde resulta que un hombre está en un Rolls Royce, estaciona en un Rolls Royce y tenía un chofer este hombre, y es una anécdota, ¿no? Y entonces se queja este hombre de estar en un Rolls Royce, y al lado de él estaciona otro con un Audi, y se baja y le dice, wow, qué lindo, cómo me gustaría tener un Rolls Royce, la verdad es que este auto, no veo la hora de cambiarlo. Y entonces, bueno, cada uno se va, y resulta que un muchacho andando en bicicleta ve que pasa el Audi y dice, cómo me gustaría andar en un auto, ¿no? En un auto y no andar en esta bicicleta, ¿no? Y, y bueno, después ese hombre que va en la bicicleta ve que una mujer está en silla de ruedas, entonces el hombre se acerca y hablando con la señora, de la señora en silla de ruedas, la mujer le dice, joven, joven, cuánta riqueza tienes y no te das cuenta, ¿no? Y le dice, tú tienes dos piernas, puedes ir a andar, trasladarte, moverte. Y dice, yo estoy aquí en esta silla de ruedas. Entonces, cuando la gente muchas veces mide la bendición por lo que tiene, por lo que la persona tiene o adquirió, está salida del foco, está salida del lugar central, ¿no?
En el caso del Evangelio, todo el foco, toda nuestra mirada, toda nuestra concentración debería de estar en el Cordero de Dios. Porque fíjate que en las ofrendas, en Caín y Abel, dice que Abel era pastor de ovejas y él le presentó el mejor cordero a Dios. Y esto fue lo que agradó a Dios. Dios, al ver el cordero, vio el cordero, ¿no? Que era Cristo mismo, ¿no? Esto representa el sacrificio de Cristo. Esto representa directamente lo que Cristo hizo. Él fue esa ofrenda que Dios mira con agrado. Y no hay nada que tú y yo podamos dar, podamos hacer para agradar más a Dios. Por eso que cuando muchas veces la gente dice, bueno, le voy a dar 1.000 pesos al pastor para que me bendiga, ¿no? Es como queriendo extorsionar a Dios, como muchas veces ha pasado en Argentina, ¿no? Un país muy especial, en donde por alguna razón siempre la gente quiere evadir la parte y sobornar, ¿no? Y pagar, ¿no? Cuando hay siempre una anécdota de cuando uno cruza el semáforo en rojo. Me parece que está conectada la hermana Dina Casales, ¿no? Haceme saber si estás, Dina, mirando, gracias. Y bueno, por alguna razón siempre el argentino tiene eso, que siempre nos critican, ¿no? De diferentes lugares. Pero sí hay algo que en la Argentina se ha perdido y tiene que ver un poco con la educación, ¿no? Si hay algo Pastor Ricardo, bendecido. Si hay algo que miro con ejemplo, los pastores Leo y Yashi, el pastor Leo es muy educado, siempre. Gracias, hermana Dina, por tu tiempo y estar conectada. Siempre, bueno, es amistad y siempre lo que yo digo, no es que nosotros decimos, bueno, somos los mejores, ¿no? Pero siempre nuestro foco, como en la radio, ¿no? Nuestro foco está en que el mensaje que nosotros recibimos tenga que ver con la gracia, ¿no? Creo que eso ya el tiempo nos va diciendo, ¿no? Cuál es el mensaje puro, ¿no? Como cuando uno va y compra la miel, ¿no? Acá en Argentina compra la miel pura, es un frasco que haces así y no se vuelca, es puro, es concentrado. Lo mismo pasa con la gracia, ¿no? Y vamos aprendiendo, todos vamos aprendiendo, claro que sí. Y estaba contando, ¿no? Que cuando uno mira, ¿no? En el foco el Cordero de Dios, que es lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios no es cuánta plata nosotros podamos dar, qué ofrenda especial, ¿no? Claro que sí, no se tiene que descuidar la ofrenda, ni los diezmos, ni las semillas, porque si no, no podemos pagar los servicios, no podemos hacer que la obra avance sin finanzas. Pero tampoco podemos extorsionar a Dios para que Dios nos dé una bendición que Él ya nos dio. ¿Ves? O sea, cuando estamos en el libro de Génesis, capítulo 4, es la historia de Caín y Abel. Todos la conocen, pero si tenés tu Biblia a mano, podés leer lo que nosotros leímos hace un ratito. Y bueno, acá vemos como Caín y Abel, Abel presenta el cordero y Dios lo miró con agrado, porque Dios estaba mirando, ¿no? Es una semejanza a lo que Cristo hizo, al sacrificio de Cristo, porque Él se dio como una ofrenda perfecta, ¿no? Por eso es que nosotros, por más que prediques bien, por más que des plata, por más que hagas lo que hagas, no vas a agradar más a Dios. ¿Por qué, hermano Javier? Porque ya Cristo
nos bendijo con toda bendición el día, el momento que Él dio al Cordero. Él se proveyó el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que quitó todas las maldiciones que nos correspondía a nosotros, lo puso Dios, ¿no? Como ofrenda, como expiación de los pecados. Dios se proveyó Cordero, ofrenda para Él, y ahora nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición. Pero ahora todo tiene que ver con la manera de pensar, con la manera de creer. Yo tengo una frase que siempre digo: como tú piensas, es como crees. Y como crees, es como luego vives. ¿Ves? O sea, como tú piensas, porque la mente es como un control remoto. ¿Eh? Lo tengo acá, ¿no? La mente es como este control remoto. Tú seleccionas qué es lo que quieres ver. Tú seleccionas qué es lo que quieres pensar. Y la verdad es que nadie quiere hacerse cargo de eso. Todos dicen, no, yo escuché el otro día un pastor que tiene años en la gracia, pero él dijo que el diablo le mete cosas en la mente a la gente. No, la verdad es que la persona tiene la autoridad de cambiar esos canales, cambiar esos pensamientos, ¿no? Porque acá eso pasa desde el huerto del Edén, que nadie se quiere hacer cargo de sus propios errores. Fíjate que acá lo que pasó en la historia en Génesis 4 es que Caín se puso envidioso de la ofrenda que dio Abel, que es la que le agradó más a Dios, pero no es que Dios iba a bendecir más a Abel que a Caín. En ningún momento dice eso, ¿no? Porque si no, Dios sería un Dios injusto. Entonces lo mismo pasa con la crianza. Mis padres, Leonardo y Estela, somos tres hermanos, y a los tres nos criaron con la misma educación, con la misma finanza y a los tres iguales. Y claro que sí, alguno habrá heredado el fútbol, otro que le gusta el boxeo, y a mí que me gustan los autos, pero cada uno selecciona en lo que va a pensar, en lo que va a estudiar, en lo que va a hacer su profesión, ¿no? Acá dice que Caín era labrador, labrador de la tierra, y Abel era un pastor. Abel era un pastor de ovejas. Y bueno, cada uno dio del fruto de su trabajo. No era que no trabajaban, no era que no tenían eh, ocupaciones, no eran personas sin profesión. Por eso el apóstol Pablo dice que nos ocupemos de nuestra profesión, que aguardemos con fe, que no perdamos esa profesión que Dios nos dio a cada uno, ¿no? Y yo creo en eso, creo que Dios nos dio una profesión a cada uno, un don, un talento. No todos tienen el talento de hablar frente a una cámara, no todos tienen el talento de predicar en radio o de hablar, de entregarle un folleto a la gente, ¿no? Yo comencé entregando folletos en una esquina, ¿no? Cuando antes de ser evangelista y predicar en una plataforma, con un micrófono. Pero no me hace más ni me hace menos, porque mi tarea es comunicar, no importa cómo lo haga, no importa si estoy en una radio, en una televisión, delante de una cámara o en un hospital o en una plaza, lo que importa es el mensaje que tengo que comunicar. Lo mismo pasa con el Evangelio. El Evangelio se ha puesto patas para arriba y todos miden la bendición, esa es la palabra. Todos miden la bendición con lo que el hermano tiene. Si el hermano tiene una buena camioneta, una buena casa, un buen pasar, entonces está bendecido. Pero eso no es la bendición. La bendición tiene que ver con que la persona esté creyendo
correctamente, ¿quién es el importante? Acá el importante es Jesucristo mismo. El importante es Él, que dio su vida por mí, por la hermana Dina, por el pastor Ricardo, por el hermano Federico Lara, por los hermanos que se conectan. O sea, acá nada tiene que ver el pastor Javier. Entonces, quiero cerrar lo que estaba diciendo de lo que tiene que ver con la educación. La educación se ha perdido y la mayoría, en vez de decirte, eso lo aprendí del pastor Leo. El pastor Leo, cuando te pide algo, te dice, por favor, podés, cuando terminás, gracias, ¿no? Y acá se ha perdido muchas veces ese respeto, esa valoración. Y, y acá en la Argentina vemos como la mayoría te dice, che, correme el auto de ahí, sacame esto, te hablan mal, y todo el mundo está alterado, todo el mundo está nervioso, te dice che y otras palabras más, y la educación se ha perdido. Lo mismo pasa con el Evangelio, que está pata para arriba. La bendición la miden con un éxito mundano, porque Dios no te da el éxito mundano, o sea, el éxito temporal, momentáneo, es el que el mundo da, pero Dios no te da no te da un éxito temporal, Dios no te da un éxito, eso es lo que el mundo da, un éxito temporal, que un día estás en la cima y otro día estás abajo, pero Dios no te da un éxito temporal, lo que Dios te dio, ya eres bendito con toda bendición. Y Dios dio el Cordero de Dios para hacer un nuevo pacto, para que por medio de ese pacto de gracia, ese pacto de amor, ese pacto sin condición, no se pueda romper, por más que alguien hable mal de ti, por más que alguien eche aceite, sal, vinagre, eche lo que eche, la gente no puede maldecirte. Por eso Dios le dijo a Abraham, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a aquellos que te bendigan. Porque era Dios mismo el que estaba haciendo el pacto con Abraham. De la misma manera, ahora en el pacto de la gracia, nosotros somos esos Abraham, nosotros somos esos bendecidos en toda bendición. Por eso que esta serie se llama Nuestro futuro está bendecido, pero no está condicionado a cómo nos vaya. No está condicionado a cómo te trate la gente, no está condicionado a cómo te vaya, no está condicionado al auto que tengas, no está condicionado a cómo te vistes, no está condicionado a si un día fallaste, erraste, no está condicionado a las cosas temporales de acá, de esta tierra, sino que está conformado, está sellado por medio del Cordero de Dios, por medio de su sangre, que quitó el pecado de nosotros, del mundo, y juntamente con eso quitó todas las maldiciones que nos correspondía a ti y a mí. ¿Tú lo crees? Si tú crees correctamente, vas a vivir bien, vas a vivir correctamente. Como decía recién, si tú estás creyendo mal, no, hay gente que cree mal. ¿Vieron esos que dicen, uy, tengo miedo que me pase esto? Después le pasa, ¿no? Pero están aquellos que, como dije yo, recién saben de que su mente es como un selector de canales, que puedes cambiar, que puedes resetear, que puedes cambiar lo que piensas, y no, voy a pensar bien de Dios. Porque muchos, como dije, creen que Dios bendice más a otros y de lo que te bendijo a ti, ¿no? Como aquellos que dicen, no, lo que pasa que mi papá le dio más a mi hermano, a mi papá, o mi mamá le dio más, por eso, ¿no? Hay personas que piensan así, hay hermanos. Por eso acá Caín y Abel, ¿no? Caín pensaba que Dios le iba a dar más al hermano, que Dios iba a bendecir más al hermano, y se llenó de ira, se llenó de odio, y vemos en la Biblia, en la Escritura, vemos el primer homicidio lo cometió Caín, y por eso Dios lo maldijo, lo selló, y le dijo, ahora
serás maldito con toda maldición, ¿no? Porque bueno, él fue el primer homicida, podemos decir, el primero que mató a alguien y se activaron, en vez de activarse en él la bendición que ya estaba dentro de él, que era ser hijo de Dios, que era tener vida, que era caminar, andar, estar bendecido con toda bendición, ¿no? Porque en ese entonces ser hijo de Adán no era una maldición, era una bendición. Si eran 3 o 4 los que estaban gozando de todo el mundo entero, todo el mundo era de ellos, ¿no? ¿Quién les iba a quitar algo, ¿no? ¿De dónde sacaron eso? Que Dios iba a bendecir más a Abel, eso era lo que él pensaba, era lo que él estaba creyendo. Por eso, querido, hermana, hermana, lo más importante después de la cruz, hoy en el 2025, es como tú estés creyendo, ¿no? Como tú estés pensando, como tú te lo estés imaginando, como tú estés mirando, ¿no? Los otros días hice un video en Instagram, cortito, pero que decía, ¿por qué nosotros en el Evangelio de la Gracia, lo que predicamos, no exaltamos lo que Gedeón hizo, lo que David hizo, lo que Caleb hizo o quiso conquistar, lo que Jacob luchó con el ángel para ganar la bendición? ¿Por qué nosotros no exaltamos a la gente que guerrea, que lucha, ¿no? Que se determina y que ¿no? Porque todo eso era antes de la cruz. Ellos estaban antes de la cruz. Nosotros estamos 2000 años más 25 después de la cruz. Es el tiempo presente. Por eso que estar ubicado en el lugar correcto, en el tiempo correcto, creyendo bien, creyendo correctamente, creyendo que el que vive al lado de tu casa no está enojado contigo, que tu familiar nada tiene que... ¿No? Porque hay gente que dice, me miró mal, seguro tiene algo conmigo. Hizo esto, seguro que lo hizo porque no sé, me puso a la basura, me la puso a mí, ¿no? ¿Por qué no lo puso ya al frente? Seguro que tiene algo conmigo. O sea, la gente todo el tiempo está a la defensiva pensando que uno va a hacer algo para sacarle algo o porque tiene algo con la otra persona. Hay gente que está todo el tiempo con tiempo, pero pensando que la gente está mal, que todo el tiempo lo atacan, lo guerrean, y son gente que luchan con los demonios, que son los mismos que están todo el tiempo ayunando porque tienen miedo que se le aparezca algo, no sé, ¿no? Pero eso nada tiene que ver con nosotros, nada tiene que ver porque el sacrificio de Cristo quitó el pecado, quitó todas las maldiciones y ahora te deja a ti y a mí como justos, como puros, como bendecidos con toda bendición, como honestos, como príncipes, como sacerdotes, como reyes, como bendecidos con toda bendición. El rey David, estando antes de la cruz, dijo, nos hiciste un poco menor que a los ángeles. O sea, nosotros para Dios valemos más que un ángel. Para Dios valemos mucho más. Eso es lo que Cristo predicó cuando caminó aquí en esta tierra. Bendecido hermano Ricardo. Eso es lo que Cristo caminó. Cuando Jesús caminó acá en esta tierra, ¿qué decía? Ustedes valen más que los pajaritos, valen más que los animales del campo. Ustedes valen más que los árboles, valen más que todo lo que está creado acá en esta tierra. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Está hablando de él mismo. Pongan la mirada en aquel que te dio la vida, al dador de la vida, al Cordero de Dios, que se sacrificó por ti, que se sacrificó por mí. Pongan su mirada, pongan su mente, pongan el canal de tu mente, ponelo en el lugar que tiene que estar, ponelo, sintonizalo, ponelo en órbita, ponelo, ¿no? Cuando uno quiere mirar los partidos, ¿no? Yo me enloquezco porque no tengo el pack
para mirar en la tele, pero lo miro por el celular y busco los canales que dan el partido en vivo y lo escucho, ¿no? Escucho las transmisiones y tengo que buscar el canal. Lo mismo, tú puedes seleccionar el canal correcto, puedes seleccionar en qué pensar. Puedes pensar todo el tiempo, la gente está enojado conmigo, no tengo dinero, el país va mal, todo aumenta. O puedes pensar, bendecida Pastora Yashi con toda bendición, o puedes pensar, puedes creer correctamente, puedes creer que Dios dio a su Hijo, dio al Cordero de Dios, que quitó al pecado del mundo, que quitó todas las maldiciones para que tú y yo estén bendecidos con toda bendición, para que puedas reinar en esta vida, para que puedas reinar aquí en esta tierra. La gente muchas veces, como dicen, piensan mal. Cuando la gente piensa mal, no, no es que, como digo, no es que caer de la gracia es cometer una cosa tremenda, atroz, y la persona cae, no. Caer de la gracia es cuando tú crees mal, cuando tú estás creyendo mal. Fíjate, estamos en el capítulo de Génesis, capítulo 4, en donde Caín, cuando cae en su mente, no fue en el momento del homicidio, fue el momento en el que él pensó, seguro que Dios va a bendecir más a mi hermano que a mí, seguro que Dios ahora le va a dar todo a él, será que ahora Dios ya no me mira con agrado a mí, será que ahora... Y su mente se empezó a llenar de cosas y ese fue el momento en que Caín cayó en su mente y vemos como después se manifestó el primer homicidio acá en la tierra, se manifestó la envidia, se manifestó el odio, se manifestó todo lo malo. Dios maldijo a Caín con toda maldición, ¿no? Siendo que él ya estaba bendecido con toda bendición, ya estaba reinando en vida, ya él, imagínate, eran 4 los que vivían en toda esta tierra, eran 4 los que estaban viviendo, ¿no? En todo lo creado. Todo lo creado les pertenecía a ellos. Nadie le iba a quitar, ¿no? Pero siempre está en la mente del ser humano, seguro que me miró mal, seguro que no me contesta el mensaje, seguro que tiene algo conmigo, ¿no? O sea, todo tiene que ver con tu mente, todo tiene que ver con, como dijimos recién, tu mente, ¿no? Es como este selector de canales. Tú decides en qué pensar, tú decides de cambiar esos pensamientos, que Dios renueve tu mente con la palabra de Dios y estar ubicado en el canal correcto de tu mente, estar alineado a la palabra de Dios, estar alineado a lo que Cristo hizo, estar aniliado a las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios se cumplen. Esto tiene que ver con creer, no tiene que ver con hacer, ni tiene que ver con tener. La gente todo el tiempo piensa, seguro que tengo que tener un mejor trabajo, seguro que tengo que tener otro marido, seguro tengo que cambiar de esposa, seguro tengo que cambiar de casa, tengo que cambiar de país, ¿me entendés? Seguro, no, si hubiese nacido en otra familia, si hubiese tenido otros padres, otros hijos, dicen, seguro que mi papá le da más a mi hermano, o lo ayuda más, o le dio más, o le quiere dar más. Este era el pensamiento que tenía Caín. Seguro que ahora Dios, porque Dios representa al Padre, por eso cuando Cristo habla y enseña del Padre, está pensando Jesús correctamente. Entonces Caín decía, seguro que le va a dar más, seguro que ahora Dios lo va a bendecir más, seguro que ahora Dios le va a dar más. Y él dice que se llenó de envidia, se llenó de odio, y vemos como el primer homicidio, el primer asesinato, se manifestó en la vida de Caín. Y se manifestó todas las maldiciones, se activaron todas las maldiciones, mientras que en la vida, escucha bien, en el interior de él, ¿no? En el interior de ellos, tanto de Adán, de Eva, de Caín, de la vida de Abel, ellos ya estaban bendecidos con toda bendición. Ellos ya estaban bendecidos, ya tener vida,
Por eso Dios lo único que esperaba de ellos era ofrenda. Lo único que esperaba de ellos era honra. Lo único que esperaba de ellos era alabanza. Porque ellos, tanto como nosotros, somos creación de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios mismo desde la eternidad. Una palabra de Dios y fuimos creados. Una palabra de Dios y el Verbo se hizo carne. Una palabra de Dios y nacimos de nuevo. Ahora nuestra mente tiene que ser renovada. Continuamente la gente dice, no, seguro que el hermano o la hermana cayó en pecado, ¿no? No se trata de lo que haga o deje de hacer. El pecado ya Cristo lo quitó, lo cargó, lo quitó, lo sacó. Pero ahora lo que queda en el ser humano es la conciencia de pecado que tiene que ser renovado. La conciencia tiene que ser renovada continuamente por la palabra de Dios. Y no, por eso que cuando la gente se mueve en la conciencia del bien y del mal, todo el tiempo está pensando, seguro que este tiene algo conmigo, no me contestó el texto, seguro que algo, voy a perder el trabajo porque no me llega el texto, seguro que está con otro, seguro que está con... Hay gente que piensa todo el tiempo que alguien tiene algo en contra tuya, que alguien está detrás de ti para atacarte, o como pensaba Caín, ¿no? Dice que Caín, no, él pensaba, ¿no? Seguro que Dios le va a dar más, seguro que Dios lo ayuda más, por eso está bendecido con toda bendición. Pero dice que la ofrenda que preparó Abel, que Dios miró con agrado, fue una ofrenda que Abel preparó y pensó qué es lo que le puede agradar a Dios, qué es lo que puede llegar a agradarle a Dios. Y dice que Dios miró con agrado. Cuando tú estás pensando correctamente, cuando tú estás creyendo tus pensamientos correctamente, y ahí en ese momento tú crees correctamente y piensas bien de Dios, y entonces Dios también piensa bien de ti. Cuando tú estás pensando que Dios, estás alineado con la mente de Dios, dice, sus pensamientos, sus planes son de bien y no de mal. ¿Ves? Sus pensamientos, sus planes para mi vida son de bien y no son de mal. ¿Qué pensaba Caín de Dios? Seguro que Dios ahora me va a castigar, seguro que ahora Dios no me va a dejar gobernar, no me va a dejar reinar en vida, no me va a dejar andar a caballo, no sé qué pensaba. Me va a sacar la potestad de mandar sobre los animales, de mandar sobre el campo, porque dice que él era agricultor. Quiere decir que con su mente, que con la palabra, ¿no? Y que claro que sí, con su labor del cuerpo, ¿no? Dice que él ponía el esfuerzo propio, ¿no? Pero dice que Abel pensó, ¿qué es lo que le puede agradar a Dios? ¿Qué es lo que le va a agradar a Dios? ¿No? Y muchas veces el pastor Leo decía, yo siempre pensaba cómo agradarle a Dios, cómo puedo hacer para agradarle a Dios, ¿no? Él todo el tiempo decía, ¿no? ¿Qué puedo hacer para agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer para que Dios me dé la bendición, ¿no? Y él decía que leía libros, ¿no? Nosotros también siempre creíamos que para que Dios nos dé la bendición, teníamos que ir a un apóstol, teníamos que ir a un lugar, a una conferencia y darle dinero. Muchos daban sus carros, otros daban sus propiedades, ¿no? Aquella persona que se hacía pasar por un apóstol, ¿no? Y venían de todos lugares, ¿no? Y la gente daba terreno, daba su camioneta, ¿no? Y yo ahora me río, ¿no? Pero nosotros hacíamos todo eso, ¿no? Sembrábamos, ¿no? Todo, sacábamos los relojes, ¿no? Relojes de sembrado, cadenita de plata, ¿no? Lo que teníamos nos vaciábamos porque pensábamos que la bendición era externa,
que la bendición estaba condicionada con lo que nosotros podíamos hacer. Pensábamos que Dios nos iba a bendecir más, pero Dios ya nos había bendecido con toda bendición. ¿En qué momento, hermano Javier, Dios nos había bendecido con toda bendición? En el momento que Dios envió al Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, y al quitar el pecado, quitó todas las maldiciones que nos correspondían a ti y a mí. Cuando Dios, dice, hizo al hombre, ¿no? Lo hizo perfecto, ¿no? Cuando Dios piensa en el hombre, cuando Dios piensa en la mujer, te ve perfecto, te ve cubierto con la sangre de Cristo, te ve que naciste de nuevo, te ve que naciste para reinar en vida, para heredar todas las bendiciones de Dios, para gobernar sobre todo lo creado. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo pensaba Caín? Dios pensaba pensamientos de mal de Dios. Pensaba Dios, ahora Dios va a bendecir más a mi hermano que a mí. Dios seguro ahora Dios le va a dar esto. Seguro Dios ahora lo va a bendecir más. Y dice que se llenó de ira, se llenó de envidia, se llenó de rabia y cometió el primer asesinato. Dice que el primer asesinato lo cometió Caín. ¿Por qué? Porque estaba pensando mal, estaba creyendo mal. Pero sin embargo vemos como Abel dice que él preparó una ofrenda, preparó un cordero, y dice que él pensaba, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo hacer para agradar a Dios? Y dice, seguro, ¿no? Pensaba, ¿no? Seguramente, si yo le llevo verdura, si yo le llevo fruta, si yo le llevo más naranjas, si yo le llevo, ¿para qué quiere todo eso Dios? Pero si yo le llevo algo que le dé olor, que le agrade, que le dé, ¿no? Un buen perfume, ¿no? Algo, Dios se va a agradar de mí. Pero esto no tenía nada que ver con quién daba más, ¿no? Con quién le daba más a Dios. Eso tenía que ver con, como dijimos hoy, el valor de la vida, ¿no? Cuando uno valora algo. Hoy dimos un ejemplo, bendecido Pastor Leo, hoy dimos un ejemplo de valores que se perdieron, como ser acá en Argentina, el respeto, ¿no? La gente cuando te dice algo no te dice, por favor, puede quitar su auto y ponerlo en otro lugar, por favor, puede hacer, no, te dicen, che, sacalo, y otras palabras que no puede usar, ¿no? Y dicen, ¿no? Y hay algo que siempre el pastor Leo, yo admiro del pastor Leo, ¿no? Que él tiene esa educación, ¿no? Que si te pide algo, te dice, por favor, usted puede, ¿no? Después, cuando se termina la labor, te dice gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Y todo eso, no tiene que ver con querer agradar más o con querer hacer más. Eso tiene que ver cómo, en qué canal está puesta tu mente, en qué está pensando tu mente. Si tu mente quiere estar alineada al canal de Dios, dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, que los pensamientos de Dios son buenos siempre para nosotros. Pero ¿qué es lo que piensa el ser humano acerca de Dios? Seguro que Dios me va a castigar, seguro que Dios le va a dar, ¿no? Eso es lo que piensan mucho. Dios seguro le dio más a mi hermano, le dio una bendición especial, le dio algo, por eso él está bendecido más que yo, seguro que él no, pero la gente muchas veces no se prepara, no se educa, no mira su profesión, ¿no? Por eso Pablo a mí me gusta cuando dice, cuiden la profesión que Dios le dio. Dios le dio una profesión. Bueno, ahora no detengan la profesión que Dios le dio, a lo que Dios los llamó. En eso mismo sigan adelante, creciendo en la profesión que Dios le dio a cada uno de ustedes, ¿no? De la misma manera, Dios ya te bendijo con toda bendición, puso sus dones, puso los frutos, puso talento, te dio una mente para que esa mente tenga autoridad, querido, querida, para que esa mente tenga gobierno
sobre todo tu cuerpo, ¿no? La mano no se mueve sola, tú piensas que tu mano se tiene que mover ahí y la mano se mueve. No es que tú tienes que estar, ¿no? 3 horas para que la mano se estire, ¿no? Tú piensas y el brazo se estira. De la misma manera, así son tus pensamientos. Hoy dimos un ejemplo, ¿no? Que los pensamientos son como ese selector de canales. En el canal que está tu mente pensando, ¿no? Por eso dimos ejemplo también, que muchos piensan, seguro que tiene algo conmigo, no me contesta el texto, seguro que está enojado, ¿no? Seguro que está con otro, seguro que está con otra. Por eso no me contesta el teléfono, yo quiero que me conteste ahora, ¿no? Padres que son hermanos y dicen, seguro que mi papá le dio más, por eso tiene más, seguro que mi mamá lo ayudó más, por eso tiene más. Pero no se ponen a mirar en la educación, no se ponen a mirar si la persona se preparó. Acá vemos que Abel dice que él seleccionó la ofrenda. Y no estoy diciendo esto para pedir plata, che. Esto es algo que tiene que ver con la manera de creer. Si tú puedes ordenar la manera de creer, como tú piensas, es como crees. Y como crees, es como después se manifiesta, después se materializa. Es como después vives. Mire, yo acá en el lugar donde estoy, hemos seleccionado con mi hija Ailén, fuimos Sodimac, fuimos al Sodimac, miramos las cerámicas que queríamos, seleccionamos la cerámica, las compramos, vinimos y luego en la pandemia las colocamos las piezas de cerámica. Entonces todo tiene que ver con tu manera de pensar. Tú puedes conformarte y vivir solamente, bueno, tengo acá así, ¿será que Dios quiere que yo viva de esta manera? ¿Quiere que viva en este lugar? ¿Quiere que viva así? Y dejas que todo se rompa, deja que las cosas, que las telas araña cuelguen, ¿no? O puedes pensar bien, puedes pensar, no, yo estoy bendecido con toda bendición. Voy a poner unas luces, unas lámparas, voy a pintar, ¿no? Siempre dimos ese ejemplo, ¿no? Cuando tú quieres pintar, cuando tú quieres progresar, quieres hacer algo, tú estás mirando, ¿no? No puedes pintar sobre la mugre, no puedes pintar sobre algo roto, ¿no? Tienes que preparar el lugar. De la misma manera, nuestra mente, lo más, como dijimos hoy, lo más difícil para el ser humano es que la persona se haga cargo, que la persona diga, no, la verdad que es culpa mía, mire pastor, yo le pido disculpas, estuve errando, estuve mal, a mí me había pasado esto. Y cuando uno se desahoga, se destraba la mente se desbloquea, se destraba y puedes avanzar a otros niveles. Pero cuando tú buscas un culpable, cuando tú comienzas, no, ¿será que mi hermano? ¿Será que mi primo? ¿Será que mi padre? ¿La educación que me dio? ¿Será que el país donde estoy? ¿Será que el presidente? Ahora como todo aumentó, no voy a poder progresar. Y todos piensan de esa manera. Todos buscan un culpable. Pero lo más importante para nosotros, para poder aprender correctamente, es saber que, como dijimos hoy, no es que es como tú y yo erramos, como pecamos, como fallamos, sino que tiene que ver con la conciencia. La conciencia es un lugar de almacenamiento, es un CPU, ¿no? Que ahí entra, y cuando la memoria, la conciencia se acuerda, saca los archivos y los expone, y después habla, y como habla, la persona vive, ¿no? Sí, la culpa la tienen mis padres, la culpa la tiene mi país, la culpa la tiene mi pastor, la culpa la tiene, ¿no? Muchos dicen, ¿no? ¿Será que tengo que cambiar? ¿No? La culpa la tiene mi mujer, ¿no? Tengo que buscar a alguien de 25 años, ¿no? Tengo que cambiar de modelo, ¿no? No, este auto está fallando, tengo que cambiar de auto, ¿no? En vez de decir, no, bueno, voy a cambiar las piezas necesarias y esto va a andar porque yo estoy bendecido con toda bendición. El lugar donde Dios me plantó es de bendición para mi vida, la familia
que donde estoy, Dios me puso aquí y aquí voy a ser de bendición para toda mi familia, para las relaciones, los amigos, las amistades, ¿no? Donde tú estás, donde tú vives, tú eres como esa semilla que dijo Cristo, si la semilla no cae a tierra y muere, no se abre, no la mente, no se abre, no puede dar fruto, ¿no? Así que le damos gracias a Dios por esta palabra. Recordad que está en Génesis capítulo 4, la historia de Caín y de Abel. Y próximo sábado vamos a dar la historia que compartió nuestro Pastor Leo, le estamos haciendo propaganda. La historia vamos a compartir de Esaú, ¿no? Cómo Esaú, él ¿no? hizo para recibir, qué era lo que él pensaba que tenía que hacer, ¿no? Para recibir la bendición. Porque todos creen que la bendición es externa. Todos creen que la bendición es lo que tú tienes o lo que tú haces. Todos piensan que la bendición, ¿no? El éxito, hoy dimos un ejemplo, el éxito es lo que el mundo te da. Es un éxito temporal. Pero la bendición de Dios es espiritual y es eterna, ¿no? Tú mueres, quedan tus hijos y serán de bendición. Mueren tus hijos, tus nietos serán de bendición. No tendrán un éxito temporal, ¿no? Todo lo que tú hagas se multiplicará, ¿no? El aceite para hacer la milanesa se multiplicará. La harina para hacer las pizzas no faltará, no escaseará. Y tu mente tiene pensamientos de bien. Tu mente tiene pensamientos de prosperidad, de expansión, ¿no? No, se va a terminar, seguro que el café se va a terminar, seguro que la yerba se va a terminar. No, no, no. Sacá esa mente y decir, no se va a terminar, la harina no se va a terminar, el aceite no se va a terminar, la bendición de Dios no se va a terminar porque es eterna. Pasarán los días, pasarán los años, pero la bendición de Dios seguirá estando en tu vida y en toda tu descendencia. Bendecidos con toda bendición. Te dejo con esta enseñanza. Nos vemos el próximo sábado con la serie Nuestro futuro está bendecido con toda bendición. Bye bye.